Vamos a estar hablando, Óscar, sobre una mesa de negociación que está en trámite entre el gobierno colombiano, entre el Estado colombiano y el Clan del Golfo, que de una u otra forma ha pasado un poco desapercibida con todas estas mesas que hay. Usted sabe pues que ahora hay un montón de procesos abiertos, unos han funcionado muy poquito, otros realmente no han funcionado y esto todo se ha enmarcado en la paz total. Pero aquí estamos hablando del Clan del Golfo, que no tiene ningún tipo de reivindicación política, que se sabe que son abiertamente narcotraficantes y que se está tratando de generar unos acuerdos con ellos. Hubo el segundo ciclo con este Clan del Golfo en Doha. Sí, mire, Jennifer, que este tema es bien interesante y el país de alguna manera ha pasado de agache. Ha pasado de agache porque, bueno, por el tema de la paz total, tantas acciones violentas en el territorio nacional, esta negociación, esta mesa de negociación que ha venido avanzando casi que de manera silente, es bueno tener las alarmas encendidas. Me llamó mucho la atención una columna del domingo del doctor Luis Felipe Henao, el exministro Luis Felipe Henao, en el periódico El Tiempo, encendiendo alarmas sobre eso. Es decir, cómo esa negociación con lo que se ha ido acordando o lo que se ha pactado significa para Colombia un inmenso peligro. Un inmenso peligro porque, de acuerdo con lo que planteaba el doctor Henao en esa columna, hay territorios en Colombia que van a quedar totalmente a merced de quienes están negociando con el Clan del Golfo. Y efectivamente, el Clan del Golfo no es una organización política, es una organización narcotraficante. Es decir, Colombia se midió en el gobierno de Petro a negociar con unos narcotraficantes, delincuentes comunes que no son sujetos de ningún tipo de negociación política, no son sujetos de amnistías, no son sujetos de indultos. Nada de eso se puede negociar con una organización narcotraficante distinto a su sometimiento a la justicia. De tal manera que yo sí creo, Jennifer, que el país tiene que ocuparse urgentemente de este tema, porque entre otras cosas está establecido que a partir de marzo del próximo año ya comienzan a despejarse unas zonas en el país, especialmente en la región Caribe. Es decir, en marzo del próximo año, Jennifer, usted lo sabe muy bien, lo saben los compañeros de la mesa, estamos en un año electoral, y eso es un riesgo inmenso, Jennifer. Además, Óscar, en los reportes de las autoridades en los últimos años aparece el Clan del Golfo como gran responsable de asesinato de líderes sociales y ambientales en diferentes regiones del país. Además de la actividad del tráfico de drogas, es el Clan del Golfo uno de los principales explotadores de oro y otros minerales en diferentes zonas de Colombia, y en medio de esa actividad han asesinado a líderes defensores del medio ambiente y derechos humanos. Entonces uno se hace muchas preguntas sobre condiciones que el gobierno está poniendo sobre la mesa para este tipo de concesiones a este grupo armado ilegal. No, y para mí lo que es el mayor delirio de esta idea es que se instale lo que dice Óscar 2 meses antes en el mes de las elecciones al Congreso y un mes antes de las elecciones presidenciales. Porque es que usted, cuando Jennifer hace una negociación con un grupo armado, lo más importante es la seguridad jurídica, es decir, que usted Estado me cumpla y del otro lado que usted me cumpla. Pero si los otros contendientes que se van a presentar a la presidencia no están de acuerdo con eso, ¿usted cómo va a empezar una negociación cuando no hay ni siquiera certeza de quién va a estar en el poder? Y eso, otorgándoles concesiones en plena época electoral, en la que hay estos grupos que no cumplen casi nada de lo que firman o nunca, pues sí hay peligros de que puedan coaccionar las elecciones en ciertos lugares del país. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un debate presidencial, sea en Blue Radio o en otro medio, Fajardo o Palma Valencia dicen: no, yo no voy a cumplir eso con el Clan del Golfo porque no estoy de acuerdo, y están en su derecho porque es su plan de gobierno? Y si tienen opciones de ganar, esa negociación termina siendo humo e incertidumbre y no tiene ninguna seguridad jurídica. Pues es uno de los grupos criminales que más ha crecido desde la pandemia. Es decir, esto cobija al gobierno de Gustavo Petro y también de Iván Duque. Esto lo dice la Fundación Paz y Reconciliación, que ya anunciaron que en enero van a sacar un reporte, un informe sobre todos estos grupos criminales y cuál ha sido su crecimiento y fortalecimiento durante los últimos años. Y hay muchos, como ustedes lo dicen, Hugo Mario, Óscar y Sebastián, argumentos en contra para decir por qué estamos negociando con esta gente y qué queremos ganar con esto. Lo difícil es argumentar a favor, y por eso hemos invitado a Álvaro Jiménez, que es el jefe negociador del gobierno con el Clan del Golfo. Señor Jiménez, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, Jennifer. Un saludo para la audiencia y para ustedes, al tiempo que el buen deseo de que hayan pasado unas felices fiestas de velitas
en las evocaciones que ustedes hacían hace unos minutos. Sí, señor, arrancando las celebraciones y el compartir con la familia, pero bueno, usted ya escuchó a algunos de los compañeros de la mesa, señor Jiménez, pues obviamente es complicado comprender por qué el gobierno nacional a estas alturas del gobierno, que ya está de salida, y con todo lo que ha pasado en el marco de la paz total, inicia estas conversaciones con el Clan del Golfo sin reivindicaciones políticas, un grupo básicamente narcotraficante, y se habla ya de zonas de ubicación temporal en Chocó y en Córdoba. Explíquele a la gente que nos ve y nos escucha, primero, pues ¿por qué negociar con el Clan del Golfo a estas alturas del partido? A ver, yo agradezco mucho los comentarios y demás, y quisiera empezar por indicarles que este proceso de conversaciones con este grupo no inicia solo en este gobierno. Desde el año 2016 se adelantaron conversaciones con el grupo buscando su sometimiento a la justicia, que era el término que se utilizaba en aquella época. Esas conversaciones fueron adelantadas por el gobierno del presidente Santos y estuvieron al frente de ellas varias personas e incluso participaron de ellas la Fiscalía General de la Nación en su momento, que estaba bajo la responsabilidad del fiscal Néstor Humberto Martínez. Lo que ocurre con ese tiempo es que esas conversaciones se hicieron sin que el país tuviera un conocimiento amplio y suficiente. Lo que se hizo posteriormente en el gobierno, durante el gobierno del presidente Duque, fue no darle continuidad a esas conversaciones ni a ninguna otra que se adelantaran en relación con los procesos de paz anteriores, y lo que se ha hecho durante este gobierno es adelantar un proceso de conversaciones con este grupo, que como bien se indica, no es un grupo armado organizado al margen de la ley, sino que está catalogado por la fuerza pública a través de los instrumentos que el Ministerio de Defensa tiene para caracterizar a los grupos como un grupo armado organizado a secas, y que de acuerdo con las definiciones que ha tomado la Corte Constitucional recientemente, ha indicado que es un grupo al que se le pueden aplicar ciertos criterios de justicia transicional. Entonces, digamos que es claro cuál es la característica de este grupo, y que no estamos hablando de un proceso de conversaciones de orden político en ningún momento. Sí. ¿Cuáles, señor Jiménez, son las cosas que daría este grupo y cuáles son las que daría el Estado colombiano? Porque ustedes negocian en nombre del Estado. ¿Ellos qué estarían dispuestos a dar y ustedes por qué confían en esa palabra cuando estamos hablando de datos que dicen que es el grupo que más ha crecido desde la pandemia, por ejemplo, en Colombia, que es el responsable de múltiples crímenes a nivel nacional? Es claro que este proceso en el que ya llevamos 2 años de conversaciones ha venido produciendo algunos resultados. Lo que nosotros hemos indicado durante la primera sesión y los acuerdos que establecimos allí, o los compromisos que establecimos allí en el mes de septiembre, eran la definición de que el proceso tiene como objetivo la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios. Ese es un primer elemento que debe ser tenido en cuenta. Lo segundo es que en ese primer acuerdo de compromisos que firmamos en Doha en el mes de septiembre, involucramos a 5 municipios para desarrollar unas acciones piloto en materia de construcción de paz. Esas acciones estaban asociadas fundamentalmente a desarrollar actividades que impidieran el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y buscar el compromiso de generar mayores desarrollos de aplicación de los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esos acuerdos que se hicieron ahora han tenido un desarrollo. En este momento, ese acuerdo tiene unos desarrollos novedosos que hemos suscrito el 5 de diciembre y son los que han dado lugar a los comentarios de las columnas que se mencionó hace poco.
Sí, señor Jiménez, le quisiera preguntar por el caso pertinente de Antioquia y el Clan del Golfo. Y le digo porque esta mañana, hace unos minutos, fue presentado el informe del Instituto Popular de Capacitación, que es una organización no gubernamental que hace investigación sobre derechos humanos y presenta el panorama de los derechos humanos en Antioquia. Y dice precisamente, y que es algo supremamente preocupante, que hay 13 municipios de Antioquia que están en nivel crítico de homicidios. O sea, hay 13 municipios de Antioquia donde hay 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que eso pues es una brutalidad. Y una de las causas es precisamente el Clan del Golfo, es precisamente ese grupo delincuencial, además de las disidencias de las FARC, pero el que ponen de primero es el Clan del Golfo. Y la pregunta es, estas negociaciones, ¿qué se les está pidiendo? Porque pues en los territorios están completamente asfixiados por la violencia. Pues mira, Jennifer, el propósito de las conversaciones que se hacen con los grupos armados es el de lograr que se superen la violencia que se está presentando en las regiones. El propósito de las conversaciones de paz en la historia de Colombia es ponerle fin a las violencias. Hay personas que no están de acuerdo con que se busquen esos procedimientos para resolverlas y hay personas que están de acuerdo con ello. Es claro que Colombia en los últimos 30 años ha venido haciendo procesos de construcción de paz que tienen unos resultados que alguna opinión puede considerar que no son útiles o que no han sido importantes para el país, pero pues digamos el gobierno y la política que se ha venido desarrollando por parte de este gobierno, al igual que de otros, es la de impulsar unas soluciones negociadas a los conflictos que vivimos en las regiones. Entonces, desde luego, estamos hablando con grupos que tienen desarrollos de violencia que afectan la vida de las comunidades y lo que buscan los procesos de paz es superar la violencia por una solución, por el medio de una solución negociada, sí, sin que ello implique que el Estado no cumpla con su tarea. Si tú observas, a la par que hay esos indicadores, también las Fuerzas Armadas han venido desarrollando operaciones importantes que implican acciones para controlar el fenómeno de la violencia y producen resultados en unas ocasiones muy exitosos, en otras ocasiones no exitosos, pero digamos, la política de paz es solamente una de las acciones que el Estado desarrolla para poder afectar el crecimiento o el control que incidencia tienen esos grupos o las distintas actividades que afectan el Estado social de derecho que son cometidas por estos grupos. Señor Jiménez, antes de esta pregunta usted estaba hablando sobre este documento firmado el 5 de diciembre y ahí está lo que estábamos comentando antes de saludarlo, esta inclusión de 3 zonas de ubicación temporal en Chocó y en Córdoba. Y esto sería en marzo, si no leí mal, el 1 de marzo. ¿Qué son estas zonas? ¿Cómo funcionarían? ¿Podría decir uno que es una zona de despeje, como lo conocimos bajo el mandato de Pastrana, o cómo van a funcionar? Mira, lo primero que hay que indicar es que el documento habla de 15 municipios en los que se van a desarrollar acciones piloto de paz. Eso tiene que ver con el desarrollo de acciones de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante un trabajo de pedagogía que se hace con las comunidades por parte de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Igualmente, un compromiso de verificar allí con participación internacional el no reclutamiento ni el uso ni la utilización de niños y niñas y adolescentes en actividades armadas ni en la inclusión de ellos dentro de dinámicas de violencia. Lo tercero es desarrollar actividades que propendan por la aplicación de las normas de derecho internacional humanitario, ¿sí? El respeto a los procesos electorales que está dado para el territorio nacional, al igual que el desarrollo de las acciones de la acción contra minas antipersonal, que es un flagelo que afecta a algunas comunidades.
Esos elementos que se van a desarrollar en esos 15 municipios no implican la no existencia de la fuerza pública en esos municipios, todo lo contrario. Lo que debe ocurrir es que se fortalezca la presencia institucional a partir del desarrollo de la acción del Estado, una acción que debe involucrar a las distintas agencias estatales y que debe privilegiar a los alcaldes y a las gobernaciones en sus programas de trabajo. Ahora bien, en los 3 municipios donde van a ubicarse las zonas de ubicación temporal o zonas de ubicación para la transición, son espacios que debemos explicar muy bien, y en eso aspiro que ustedes, los medios, nos ayuden. Es que no es que vayamos a despejar 3 municipios, sino que en esos municipios, en el área geográfica de esos municipios, van a ubicarse integrantes de estos grupos para iniciar su proceso de transición a la condición de una situación distinta de la existencia como grupo armado. Sí, ¿qué sentido tiene todo lo que usted nos ha contado? Los planes, el tema territorial, la transición, si usted no le pueden asegurar ningún tipo de seguridad jurídica al Clan del Golfo en la negociación? Que la seguridad jurídica es lo más importante que tiene un proceso de paz. Mira, todos los procesos de paz que se han construido en Colombia, y lo puedes revisar desde los 90 hasta hoy, su marco jurídico lo definen en etapas de cierre de los procesos mismos. Si ustedes recuerdan... Claro, señor Jiménez, déjeme interrumpirlo, qué pena, pero es que usted está, de pronto no le ahonde lo suficientemente mi pregunta. Yo no me refiero a eso, yo me refiero es que ustedes no le pueden no le pueden dar ninguna seguridad jurídica al proceso porque ustedes no saben si van a ganar las elecciones. Es que es decir, si en la primera, para la segunda vuelta no pasa Iván Cepeda, esto no existe. No existe porque el próximo presidente dirá, es que yo no quiero esta negociación y todo lo que usted nos está contando es imposible de hacer porque un presidente nuevo legítimamente puede no creer en esto. El último antecedente que tenemos, y perdón si me hago largo, fue el 2016. Arranca en el 2014 la negociación, plebiscito 2016 y el 2017-2018 se blinda constitucionalmente todo y ahí queda un andamiaje jurídico. Pero si ustedes pierden las elecciones, todo lo que usted nos cuenta no tiene ninguna seguridad jurídica. Ok, mira, sí tenemos una seguridad jurídica dada por la ley 2272 que implica que lo que se está haciendo hoy es desarrollable. Ahora bien, estamos en una democracia. En las democracias la población toma una decisión y esa decisión puede ser una que afecte los intereses de lo que se ha definido previamente, pero somos un Estado. Y la política de paz es una política de paz de Estado. Puede ocurrir que el próximo gobernante decida modificar la política, ¿sí? Pero está claro también que la paz es una construcción que debe ir más allá de los gobiernos. Entonces nosotros vamos a avanzar hasta donde sea posible, ¿sí? Vamos a buscar que estos procesos sean irreversibles, pero no lo podemos definir nosotros como personas. Es la sociedad colombiana la que tiene que tomar la decisión de qué hace frente a la paz del país, qué hace frente a los distintos desarrollos. Entonces, como tú adviertes, es correcto pensar que puede haber una decisión en contrario, pero será la decisión soberana del pueblo colombiano y con base en ello tendrá que actuar la nueva dirigencia que esté al frente del proceso. Pero mire, doctor Jiménez, a propósito de esa reflexión que plantea Sebastián en la pregunta anterior, se trata sin duda alguna de la negociación más compleja del Estado colombiano con un grupo al margen de la ley. ¿Por qué se lo digo? Porque efectivamente el Estado colombiano ha negociado con grupos insurgentes, con grupos subversivos, de naturaleza política, que se han levantado en armas contra un Estado. Estamos hablando ahora de una negociación totalmente distinta. Estamos hablando de una negociación del Estado colombiano con un grupo criminal, con una organización criminal de naturaleza, no es de naturaleza política, y que además
tiene entre sus actividades la del narcotráfico, es decir, una organización narcotraficante. Entonces las condiciones tienen que ser completamente distintas y por eso hablo de la complejidad de la negociación que se está llevando a cabo en este momento con el gobierno. El gobierno en este momento, a nombre del Estado colombiano, podría estar negociando con una organización criminal el hecho de lavar su multimillonaria fortuna. Es decir, no habría detrás de esta negociación, señor Jiménez, la posibilidad de lo que se trata es que el Clan del Golfo lave una cantidad inconmensurable de miles de millones de dólares y de pesos y el Estado colombiano se esté prestando para esa operación de lavado de dinero. Bueno, dos temas ahí frente al comentario que usted hace. Lo primero es, no es preciso decir en Colombia solo ha habido negociaciones políticas. Le voy a explicar por qué. Porque si usted recuerda, el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia fue un proceso de sometimiento que todas las instancias de carácter judicial determinaron que no era una negociación política. Por tanto, no es una novedad. Lo segundo, en este país las autoridades colombianas desde la década de los 90 adelantaron procesos también de sometimiento con grupos como los narcotraficantes que lideraba Pablo Escobar o que lideraban otros jefes de carteles, de tal manera que no es una novedad conversar con grupos que no tengan esa caracterización de organizaciones políticas debidamente explicitadas. Usted hace una presunción, la presunción de que hay una negociación que pretende lavar dineros. Hasta ahora nosotros no hemos valorado un documento o un escrito sobre ese tema y esté usted seguro que el equipo de negociadores y la comunidad internacional involucrada no va a desarrollar una conversación de ese tipo de manera no pública. Sí. Sí, pero mire, señor Jiménez, perdóneme, le digo algo, señor Jiménez, mire. Mire, señor Jiménez, es que usted en el caso de Escobar y todos ellos se habló de un sometimiento. Usted muy bien utilizó la palabra correcta. Se sometieron, hubo un sometimiento, no hubo una negociación de carácter político. En este caso lo que se está planteando es una negociación, no un sometimiento. Por eso la duda y por eso las alarmas encendidas. Porque no estamos hablando de un sometimiento como debería ser, tratándose de una organización criminal en este caso. Lo que pasa es que la ley ha avanzado de esa época hasta hoy, como todos los procesos de paz que empezaron de unas formas en los 90 y hoy tienen otros desarrollos, otro lenguaje e incluso los mismos procedimientos jurídicos. Anteriormente era aceptable en el marco de procesos de paz hacer amnistías generales y sin condiciones. Hoy eso no es viable en términos jurídicos, por eso hablamos de sistemas de justicia transicional que permiten tramitar parte de los delitos de manera diferente, ¿sí? Pero en este proceso, que además no es un proceso de negociación política, sino que es un espacio de conversación socio-jurídico, y eso tiene otras implicaciones de acuerdo con la ley 2272, sí, que es el marco jurídico que regula este proceso que estamos adelantando. Pues señor Jiménez, gracias por explicarnos en qué va todo el tema de conversaciones con el Clan del Golfo y las expectativas que tienen ustedes como gobierno. Pues nosotros tenemos un montón de dudas y cuando uno habla con la ciudadanía, pues realmente dicen, bueno, esto sí va a funcionar, porque digamos que los ejemplos que hemos visto con otras negociaciones no han sido muy exitosos y sobre todo con el punto que tiene Sebastián sobre la mesa y es cuál es el tiempo que hay, porque estas zonas, por ejemplo, van a comenzar el 1 de marzo si es que todo sigue en marcha, pero si cambia el gobierno a otra línea política, a la oposición y ellos no quieren seguir, pues realmente esto que usted dice que tiene cierto salvedad jurídica, si se puede mantener o no. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a estas negociaciones. Gracias a usted por atendernos y pues feliz día de las velitas que pasó y feliz Navidad, que ya es lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a usted y unos buenos deseos tanto para usted como para la audiencia. Muchas gracias.
Sí, Jennifer, a ver, sobre la respuesta del señor Álvaro Jiménez, que pues es una persona que durante muchos años ha trabajado por la paz, pues sí, es cierto, cuando están en medio de negociaciones suelen arreciar los ataques del grupo criminal con que se está negociando, eso es cierto, pero también es cierto otra cosa, para llegar a una negociación hay que llegar en una posición de poder. Es decir, hay que menguar al enemigo o bajarle la cabeza, y este no es el caso. O sea, las cifras del crecimiento del Clan del Golfo muestran que no es el caso, que no es un enemigo menguado, que no es un enemigo derrotado. Entonces no estamos, digamos, en una posición de poder para decir voy a negociar poniendo mis normas. No. Por supuesto aumentan, eso pasa en todas las negociaciones de paz, que en el momento de las negociaciones arrecian los combates, y eso digamos es tristemente normal, o es lo que suele pasar. Pero esto de negociar con alguien a quien no se ha derrotado ni se ha menguado, eso sí eso sí pues no tiene sentido, porque entonces uno no tiene con qué negociar. Sí, pero miren a Cristina, que aquí hay algo bien interesante. Por alguna razón, todos los gobiernos, cuando inician los procesos de negociación. Es decir, tienen 4 años para negociar con los grupos al margen de la ley. Lo que no se acostumbra, y por eso es tan llamativo en esta oportunidad, que sea al final de un gobierno que se lleva a cabo la única negociación, seguramente, entre comillas, exitosa, que va a tener la apuesta de Gustavo Petro de la paz total. Y nada más y nada menos que con el Clan del Golfo. Entonces, por eso las alarmas. Es decir, es un gobierno que va a dejar amarrado al próximo gobierno con una negociación totalmente incierta. Una negociación que no tiene ningún sustento jurídico, político, social, de ninguna clase. El próximo gobierno, si es opositor, si no es el candidato continuista, el señor Cepeda, sino un candidato opositor que gane la presidencia, va a quedar amarrado a una negociación de unas implicaciones enormes, porque es que están negociando el Estado colombiano con una organización narcotraficante. Bueno, decía Óscar, el señor Jiménez, que estas conversaciones comenzaron hace ya 2 años, entonces hay que tener en cuenta y subrayar eso. No es que hayan acabado de comenzar, están ya en el segundo ciclo que acaba de finalizar en Doha, entonces digamos que llevan un tiempo ya en estas negociaciones. Lo que yo no sé, Hugo Mario, es qué tan efectivo puede ser, porque nosotros en Colombia hemos luchado de diferentes maneras, hemos, digamos, enfrentado a los grupos criminales, como lo hizo el doctor Álvaro Uribe con la guerrilla de las FARC en su momento. También hemos hecho negociaciones de paz, como lo hizo Juan Manuel Santos en su momento. A estos grupos, el Clan del Golfo, es una herencia de las autodefensas que tuvieron estas negociaciones bajo el mandato de Álvaro Uribe. Es decir, hemos intentado por activa y por pasiva desactivar la violencia y los conflictos con diferentes grupos, pero lo cierto es que no lo hemos logrado. Hemos tenido algunos éxitos, como los miles de desmovilizados que se mantienen de la guerrilla de las FARC, pero tenemos el renacimiento con las disidencias que se han fortalecido bajo este gobierno. Entonces, no sé si sea muy ingenuo pensar que se pueda hacer una negociación con un grupo que ni siquiera tiene una reivindicación política, sino que es simplemente narcotraficante, y que vayamos a tener éxito. Claro, y que sobre la mesa, Jennifer, no se ve un compromiso de ese grupo para desmontar esas economías ilegales, porque son esas rentas la razón de ser de esos grupos armados como el Clan del Golfo. Ahora, una cosa que planteaba Sebastián y que es muy cierta, y es el futuro, digamos, cuando faltan pocos meses para las elecciones y el cambio de gobierno. Ningún candidato presidencial, salvo Iván Cepeda, ha dicho que respalda la llamada paz total. O sea, absolutamente todos los que yo he escuchado han dicho que no le apuestan a la paz total que inició el presidente Petro, salvo Iván Cepeda. En consecuencia, yo creo que un proceso con este grupo armado, el Clan del Golfo, pues no quedaría, digamos que condicionado a que el próximo gobierno realmente le dé continuidad, y creo que eso no va a suceder. Sí, realmente eso es cierto. Todos han dicho que no estaban con la paz total. El único que ha dicho me mantengo con esa política ha sido pues Iván Cepeda, que es del Pacto Histórico. Son las 11 de la mañana, 8 minutos, ya regresamos.